Buenas tardes a todos, bienvenidos a otra sesión más del Semillero de Paleobiología. Esta es nuestra primera sesión después del Congreso de Paleontología. Es un honor tener aquí a la doctora Mónica Calvalo, que nos va a presentar sobre las plantas y herbívoros del Cretácico y Paleoceno de Colombia. Mónica, tiene la palabra. Bueno, muchas gracias, Diego, pues y muchas gracias a todos los del semillero pues por la invitación y por haber estado, por estar tan activamente organizando estos semilleros. A propósito también pues los felicito por el congreso porque me pareció que salió excelente. Bueno, entonces, para contarles un poquito, o sea, yo soy biólogo de la Universidad de Antioquia. Yo hice una maestría en geociencias en Estados Unidos, en la Universidad Estatal de Pensilvania, y hace un par de años me gradué del doctorado en botánica de la Universidad de Cornell. Desde entonces he estado como investigadora postdoctoral en conjunto entre el Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales y el Grupo de Investigación en Paleontología Tropical y Tradicional Molecular, Tradicional y Molecular Paleoneo de la Universidad del Rosario. Entonces, un poco como si de qué es lo que yo hago. Entonces, yo como bióloga, yo me muevo mucho, mi investigación se mueve mucho entre estudiar plantas vivas para entender un poco las plantas fósiles. Entonces, he trabajado más que todo con hojas, mirando arquitectura, mirando características funcionales de la arquitectura, cómo tiene que ver eso, los patrones de venación con la función, que tienen que ver con filogenia, y todo esto para poder entender un poco más qué nos dicen las plantas y qué nos dicen los fósiles, sobre todo de hojas, acerca de la evolución de ecosistemas terrestres. Entonces, las hojas fósiles son el tipo de fósil, el macrofósil más abundante de las plantas, por eso nos dan muchísima información. Entonces, hoy les voy a hablar un poquito de algo en particular que se hace con hojas, que yo vengo trabajando con hojas, no necesariamente relacionado a la venación. Y son las interacciones planta-insecto que se pueden ver en las hojas, tanto fósiles como en plantas vivas. Y esto se debe a que los herbívoros, al comer, sobre todo los insectos, pues dejan una cantidad de trazas, y esas trazas realmente nos están dando una información del comportamiento de los insectos. Esas trazas, si lo pensamos en términos de fósiles, se pueden relacionar muy fácilmente a ignofósiles, son un tipo de ignofósil que nos está reflejando el comportamiento de un organismo. Difieren de daño mecánico, o sea, si uno mira por la ventana, o uno va a un bosque, o uno mira plantas alrededor, es muy fácil identificar estos daños que dejan los insectos al comer. Difieren del daño mecánico, pues porque por un lado tienen patrones consistentes, uno puede diferenciar muy claramente las marcas de las mandíbulas, o sea, los insectos al ir comiendo van, digamos que comiendo sucesivamente y van quedando las pequeñas marcas de las mandíbulas. Hay también una diferencia entre cuando un insecto come un tejido más blando, que es por ejemplo el mesófilo, a un tejido un poco más rígido, que son las venas. Casi siempre quedan como pedacitos de venas colgando. Y sobre todo sabemos cómo diferenciarlas de tejido de daño mecánico, porque hay un tejido de cicatrización. Entonces, cuando los insectos comen las hojas, y las hojas todavía están adheridas a la planta, la hoja inmediatamente empieza a sellar el tejido y forma una cicatriz, muy semejante como cuando nosotros nos cortamos. Entonces, esa cicatriz nosotros la podemos identificar en plantas vivas, tanto como fósiles, y nos permite diferenciarlas de daño mecánico. Entonces, muy bien, ¿cómo comen los insectos o qué tipo de marcas encontramos? Pues hay 4 grandes grupos en cuanto a cómo los herbívoros comen tejidos de plantas. Entonces, por un lado están los masticadores, que son todos aquellos pues, que desde afuera de la hoja, digamos que arrancan pedazos, sea haciendo huecos o simplemente rasgando desde el margen, aquellos que raspan la superficie, incluso llegan a formar los pequeños esqueletos dejan simplemente los esqueletos de las venas. Tenemos minadores, que son estadios larvales de varios grupos de insectos, en los cuales el insecto, digamos que deja el huevo en la hoja, la larva sale, entra en el mesófilo de la hoja y empieza a formar estos caminitos. Entonces uno puede ver muy bien cómo el caminito se va expandiendo, y eso nos está mostrando estadios de desarrollo de la larva.
muy curioso es también que el tipo de caminito, o sea, ese comportamiento por dónde va la larva, es muy específico de cada grupo de insectos. Y también esta se considera una relación específica entre un insecto y una planta. Como esto involucra, digamos que una interacción tan íntima en la cual la larva está comiendo, está dentro de la hoja, usualmente tenemos relaciones uno a uno, en la cual en una planta vamos a encontrar que un tipo de caminito corresponde a una única especie de insecto. Asimismo tenemos agallas, que son estos pequeños tumores que se forman en las hojas, muy similar a los minadores, se forman es cuando una larva entra dentro del tejido de la planta, y en este caso la larva casi que se apropia del aparato de expresión de la planta y empieza él mismo a inducir la expresión de ciertos genes para empezar a formar estos tumores. Entonces estos tumores pueden variar, tienen una gran diversidad de formas, y también son relaciones muy específicas en las cuales casi que una forma de tumor que nosotros veamos, una forma de agalla que encontramos en una planta, corresponde a una única especie de insecto. Entonces, por último tenemos a los punzadores, que son mayormente los áfidos. Son estos insectos que tienen todo el aparato mandibular modificado a manera de pitillo. Entonces lo que hacen ellos es que punzan la hoja y usualmente digamos que entran directamente al xilema o al floema, o a veces simplemente punzan una única célula en el mesófilo. Entonces al hacerlo, después cuando se retiran, pues eso también genera una cicatriz en las plantas. Hay otro tipo de evidencias que no necesariamente están relacionadas a herbivoría como tal, pero que podemos ver como daños en estructuras de plantas. Entonces, por ejemplo, también están las ovoposiciones, que son por parte de insectos, pues en este caso tallos, pero también puede ser directamente en hojas, en venas medias. Se encuentran daños causados por hongos, como estos dos ejemplos que tenemos de los fósiles de la Formación Bogotá, en los cuales se puede ver muy bien el crecimiento, casi siempre se reconoce porque tienen un crecimiento casi circular a medida que se van expandiendo en la hoja, y muchas veces se logran encontrar los cuerpos fructíferos o las impresiones de los cuerpos fructíferos de los hongos en las hojas. También hay casos de daños por virus, que los virus, mucha gente no es consciente que los virus también atacan plantas. Casi siempre, en su mayoría, no todos, se mueven a través de las venas, entonces tienden a generar estos patrones, como en este caso de esta hoja viva, tienden a generar estos patrones en los cuales hay como una descoloración o hay algo que le está pasando al tejido que hay alrededor de las hojas, y en algunos casos en los que hay muy buena preservación, esta fosil también es de la Formación Bogotá, pues se puede ver un patrón muy semejante. Aparte de las hojas, pues también se encuentran estas interacciones de predación o de herbivoría por parte de insectos en estructuras que no son hojas. Se encuentran en tallos, se encuentran en frutos, se encuentran en semillas. Este es el caso, este es un ejemplo de uno de los cocos fósiles que tenemos de la Formación de Cerrejón, en el norte de Colombia, tiene 58 o 60 millones de años, y en si alcanzan a ver en este recuadro, que está aquí agrandado, se encuentran estas pequeñas estructuras circulares a elipsoidales que concuerdan muy bien, o sea, aquí en sí se alcanza a ver bien que hay como un tejido de cicatriz, concuerdan muy bien con un tipo de alimentación que es bien particular en coleópteros, cucarrones de la familia Bruchidae. Y es que estos cucarrones son especialistas en comer semillas. Entonces, muchas veces dejan las larvas, entran, forman entran formando este pequeño huequito, comen en su interior y ya el adulto sale. A veces también el mismo adulto es simplemente el que empieza a comer, hace el hueco y se come el tejido de la semilla. A veces también tenemos casos en los cuales hay interacciones muchísimo más específicas, que es, por ejemplo, de las hormigas zombies que se encontraron en la flora de Messel, una flora del Eoceno, más o menos 48 millones de años en Europa.
Y en esta flora se encontró muy consistentemente en una hoja, se encontraron varias de estas marcas que se denominan las marcas de la muerte de estas hormigas zombies. Entonces, para aquellos que no sepan, el caso de las hormigas zombies es algo que ocurre mucho en el trópico, tanto en el neotrópico como el paleotrópico, en las cuales existe una especie de hongo, varias especies de hongo, que se especializan en atacar hormigas. Y al hacerlo, entonces la espora del hongo cae en una hormiga, crece el hongo, crece el micelio, y cuando está listo para esporular, el hongo se apodera del cerebro de la hormiga, hace que la hormiga vaya suba a alguna planta, se amarre, digamos que muerda un tejido grueso de las hojas, en este caso la vena media o las venas principales, y simplemente se deje caer. Entonces, al hacerlo, el hongo libera todas sus esporas y eso es un mecanismo favorable para el hongo para la dispersión de esporas. Entonces, este caso biótico, que está muy bien documentado hoy en día, digamos que tiene su evidencia fósil, podemos ver este comportamiento, evidencia de este comportamiento hace 48 millones de años. Entonces, muy bien, volviendo a los daños mediados por insectos, ya vimos pues que hay muchas formas de comer hojas, que podemos dividir digamos que en dos grandes grupos, en donde están los daños externos o los daños por masticadores y los daños internos, que son ya más especializados como la minación y las agallas. Y estos nos reflejan la huella, en últimas es la huella de una comunidad de herbívoros que está habitando en algún lugar. Entonces, a partir del registro fósil, digamos que las primeras personas que empezaron a fijarse en estos, pues que existen diferentes morfologías de daño, fueron los paleontólogos. Entonces, a partir del registro fósil se han descrito, esto es más que todo el trabajo de Conrad Lavandeira, del Museo de Historia Natural de Washington y otros colaboradores, empezaron a describir tipos de daños específicos. Entonces, es decir, hacer categorías discretas de diferentes formas en las cuales los insectos pueden comer, para poder tener una forma de describir estos daños, describir el comportamiento de la comunidad de insectos y tener una forma de cuantificar a través del tiempo y entre diferentes floras. Entonces, ya van más de 400 tipos diferentes de daños. Esto es una guía que en este momento, o sea, la última versión que se tiene está solamente con fósiles, pero ahora se está sacando una nueva guía en la cual hay daños vistos en fósiles, pero también digamos que en plantas actuales, porque esto tiene obviamente un gran potencial para estudios ecológicos, no solamente pues en paleoecología, sino también en ecología actual. Entonces, como les decía, esto es algo que se empezó a desarrollar, o este estudio de esas trazas fósiles, de tipos de daño, se empezó a estudiar desde hace más o menos 20 años, y en el 2002 salió, digamos, este primer trabajo en el cual se utilizó esta herramienta para evaluar la extinción de insectos a través del KPG utilizando los daños. Entonces, antes de este artículo, antes del 2002, se consideraba que la extinción del Cretácico, a finales del Cretácico, no había afectado en gran proporción a los insectos, pero esto se debe a que los insectos no tienen un muy buen registro fósil. Entonces, si tomamos un registro fósil muy escaso y miramos cómo cambia la diversidad a través del tiempo, se encuentra que no hay un cambio de diversidad entre el Cretácico y el Paleógeno, pero esto se debe a un sesgo enorme que hay en el registro fósil de los insectos. Entonces, Conrad Lavandeira, Peter Wills y otros miraron una de las mejores secciones que se conocen del Cretácico Paleógeno, que es en Estados Unidos, en el Winna, en Estados Unidos. Esto es en Wyoming, North Dakota. Y ellos lo que hicieron fue mirar decenas de miles de hojas fósiles y empezaron a registrar qué tipos de daños se encontraban. Entonces, utilizando esta guía, empezaron a mirar, bueno, qué daños encuentro, y encontraron cada una de estas, digamos que cada una de estas barritas que ustedes ven acá es un horizonte fosilífero. Entonces, es un hueco en el suelo de donde sacaron
entre 10 y más de 1000 hojas. Cada una de esas hojas las registraron. Y lo que encuentran es que en los tipos de daños que son especializados, que están en rojo, aquellos que son medianamente especializados intermedios, ven que hay una extinción, que hay un cambio muy drástico justo en la línea del Cretácico Paleógeno. Entonces lo que ellos infieren a partir de esto es que sobre todo esos daños especializados que tienen una relación muy estrecha con las plantas, se extinguen justo en este momento y no regresan. Aparecen otros después, pero no regresan. Esto entonces los llevó a concluir que hecho sí había una extinción de insectos, y eso basados únicamente en los insectos especializados, pero también encontraron que si miraban los daños que eran más generalizados, o sea, esos daños que son externos, que son mordiscos, encontraban que también había una correlación con la diversidad. Entonces, es decir, la diversidad de daños bajaba a medida que cruzaban el Cretácico Paleógeno. Entonces, una de las preguntas que surgió y en la que yo estuve trabajando era específicamente si sabemos que y es una cosa bien interesante porque esto es un patrón que se encontró en el registro fósil. Entonces, en el registro fósil empezamos a estudiar los daños, empezamos a ver que la riqueza de los daños respondía a cambios abióticos como extinciones o respondía a cambios abióticos como cambios en la temperatura a lo largo del tiempo, y eso nos llevó a pensar que la riqueza de los daños nos estaba indicando algo de la riqueza, de la diversidad de insectos, pero no había cómo testearlos. Sabíamos que esto es cierto para los daños específicos, pero no sabíamos cómo relacionar los daños, los mordiscos, que son mucho más generales, con la diversidad o la riqueza de insectos que está haciendo estos daños. Así que, junto con Peter Wills y con Lavandera, hicimos algo que me gusta llamar paleobiología experimental, que es justamente ir en ecosistemas actuales y testear estas hipótesis, digamos que para informarnos cómo podemos utilizar ciertas herramientas con los fósiles. Y nos preguntamos entonces cómo se relacionaba exactamente la riqueza de estos daños externos, o sea, el número de tipos de daños diferentes de mordiscos, con la riqueza, el número de especies de herbívoros que estaban haciendo estos mordiscos. Entonces, pues la hipótesis que queríamos testear era que en efecto la riqueza de mordiscos se correlacionaba con los insectos que lo estaban produciendo. Para esto necesitábamos entonces cuantificar tanto herbívoros como los daños que ellos hacen, y vimos que el mejor sitio en el cual podíamos tratar como de reproducir estas cosas o evaluarlo era en el dosel del bosque. El dosel del bosque, para aquellos que no sepan, es la parte superior del bosque, entonces es donde están todas las copas de los árboles. Allá es donde se produce la mayor cantidad de hojas continuamente, y pensando en el registro fósil, pues la mayor parte de las hojas que vamos a encontrar en el registro fósil son aquellas que se producen en el dosel. Entonces, necesitábamos llegar al dosel para poder mirar cómo estaban comiendo los insectos. Eso presenta un problema, pero el Instituto Smithsoniano de Investigaciones Tropicales en Panamá tiene dos sistemas de grúas, que son grúas de construcción que están situadas en la mitad de un bosque. Entonces, esta es una de ellas, esta es la grúa del Parque Nacional San Lorenzo, llega hasta 40 metros de altura. Entonces tiene la capacidad de, si uno se mete, digamos que tiene una góndola donde uno entra y la grúa es capaz de subir esta góndola, entonces le permite a uno acceso al dosel del bosque en un radio de 15 metros. Como les decía, allá en Panamá pues tenemos estas dos grúas, una en un bosque húmedo tropical lluvioso, que es el Parque Nacional San Lorenzo, y otra en un bosque seco estacional, que es el Parque Nacional Metropolitano, muy cerca de Ciudad de Panamá. Entonces fuimos a estos dos sitios utilizando esta grúa, y la idea era entonces colectar insectos, documentar cuántos insectos y qué tipos de daños están produciendo cuando están comiendo. Lo que necesitábamos ver entonces era cada especie de insecto, qué número y qué tipos diferentes de daños podía hacer.
Entonces, escogimos 24 especies de árboles y lianas, que fueran como las más abundantes, las que más biomasa producían. Y en cada una de estas 23 especies estuvimos haciendo colecciones nocturnas, entre las 6 de la tarde y medianoche, las noches de luna llena, 2 noches antes, 2 noches después, a comienzo de la temporada de lluvias. Este es el momento en el cual, digamos que los insectos tienen mayor actividad. Y los colectábamos manualmente, colectábamos sobre todo pues, adultos y larvas, enfocándonos más que todo en aquellos insectos que fueran masticadores. O sea, nada, los punzadores no los colectamos, minadores no colectamos, agallas no colectamos. Esta es una imagen de cómo se veía anocheciendo. Después se ponía completamente oscuro. Y junto con Felipe Villegas, que fue uno de mis asistentes de campo, hoy en día él, que a propósito la mayor parte de las fotos bonitas que van a ver son de él ahora trabaja con el Instituto Humboldt, es uno de los fotógrafos de campo, y con otros asistentes de campo. Entonces lo que hicimos fue colectar todos los insectos que pudimos, entonces todos los insectos masticadores. Ellos entonces estaban los ortópteros, que son los grillos, los coleópteros, los cucarrones, lepidópteros, las orugas de mariposas y de polillas, y menópteros, pues aquellas hormigas cortadoras, y pasmátidos, pues, que por lo menos en Medellín se llaman mariapalitos, o insectos palo en algún otro lado. Entonces todos estos insectos, colectamos 431 insectos en total, teníamos el insecto, lo que hacíamos era experimentos de alimentación. Entonces los metíamos en bolsas con hojas frescas, que probable que si, o sea, estuvieran sin comer. A veces encontrar hojas que no tengan mordiscos en un bosque tropical es muy difícil, pero pues siempre marcábamos. Y dejábamos a los insectos comer entre 2 y 3 días. Cuando teníamos larvas de mariposas o de polillas, sí las dejábamos llegar hasta el estadio adulto para poderlas identificar. Y este es un ejemplo de cómo colgábamos decenas y decenas de bolsas con hojas e insectos mientras ellos comían. Como resultado, ¿qué tuvimos? Entonces, pues, estábamos observando la alimentación. Entonces, al final de todo este tiempo, tuvimos de ver comer estos 431 insectos, teníamos que ellos produjeron 630 daños. Entonces, este es el tipo de datos que teníamos. Teníamos una especie de insecto cogido que encontramos en una especie de planta, y sabemos que este insecto hizo, en este caso, 3 tipos de daños diferentes. Este que se llama DT14, este que se llama 15 y este que se llama 12. Y así para cada uno de los 431 insectos diferentes. Entonces ahora nuestra pregunta, volviendo a la pregunta inicial, es, bueno, entonces, entre más diversidad de insectos, ¿vamos a tener mayor diversidad de daños? Entonces lo que hicimos fue comparar, una regresión, entre cada uno de estos puntos es una especie de planta en cada uno de los 2 bosques en los que trabajamos, y entonces lo que comparamos fue la riqueza de insectos, o sea, el número de especies de insectos que colectamos en cada planta, y lo comparamos con el número de daños diferentes que encontramos en esa misma planta. Y como pueden ver, entonces sí hay una correlación, o sea, no es una correlación 1 a 1, pero esta correlación sí nos muestra que entre más daños podemos esperar que estamos viendo más diversidad de insectos. Esta correlación, pues, pues solamente les muestro esta gráfica, pero esto lo miramos únicamente con coleópteros, que fue el grupo más diverso, con no coleópteros, con todas las formas posibles, y siempre encontrábamos pues, que hay una correlación, lo cual tiene mucho sentido. Entre mayor sea el número de especies de insectos que están alimentando, pues mayor va a ser, mayor es la probabilidad que aparezcan daños nuevos. Y esto pues nos lleva a decir que, bueno, los mordiscos entonces delatan a los insectos en cuanto a riqueza. Pero ahora, ¿esto nos puede decir algo acerca de la composición de herbívoros? Entonces, ya que teníamos, digamos que teníamos esta base de datos en las cuales tenemos qué insectos hacen qué daños, entonces nos llevó a pensar, bueno, ¿qué tal si los daños nos están reflejando la riqueza de insectos? ¿Será que nos están diciendo algo de qué insectos son los que están comiendo en cada planta? Entonces empezamos a comparar
qué tan diferentes eran las comunidades de insectos que colectamos en una especie respecto a otra. Entonces, en este dibujito, esta caricatura, vemos un ejemplo de cómo sería una alta similaridad de herbívoros. Entonces, alta similaridad quiere decir que si comparamos dos especies de árboles y los insectos que se están alimentando de ellas son muy parecidos, son casi los mismos, pues tenemos una alta similaridad. Y nuestra pregunta es, bueno, si hay una alta similaridad, pues nosotros esperaríamos que haya también una alta similaridad en los daños que estos insectos hicieron. Y el polo opuesto, entonces, es si tenemos una baja similaridad de herbívoros, es decir, que son muy diferentes las comunidades de herbívoro entre un árbol y otro, esperamos entonces que los daños también sean muy diferentes. Entonces, lo que hicimos para esas 24 especies de árboles fue que estimamos un índice de similaridad. Es un índice de similaridad en este caso, y voy a seguir hablando de este que se llama Chao, el índice de disimilaridad de Chao-Sorensen, y comparamos pares de especies de plantas. Entonces, en este eje tenemos, cada punto representa cuánta es la similaridad entre dos especies de árboles en cuanto a sus insectos y cómo se refleja eso en la similaridad de los daños. Entonces, esta distribución nos muestra una cosa pues bien interesante. Entonces, para desglosarla, es que si miramos, lo que nos interesan son los daños, ¿cierto? Entonces, si miramos una alta similaridad de daños de hojas, y dos especies de árboles tienen una alta similaridad en sus daños, que nuevamente recuerden que el índice es disimilaridad, que está al revés. Si hay una alta similaridad de daños, quiere decir que podemos ver tanto una alta similaridad de insectos como una baja similaridad de insectos. Pero, y esta es la parte que es muy interesante, es que si encontramos que hay una baja similaridad de daños entre dos especies de árboles, eso nos está diciendo que forzosamente hay una baja similaridad en los insectos que están haciendo esos daños. Entonces esto es una cosa muy particular, sobre todo si pensamos en el registro fósil, porque quiere decir que mirando el registro fósil, de hecho, podemos obtener información de qué tan diferentes eran las comunidades de insectos que se estaban especializando en alimentarse de una especie a otra. Entonces, ahora, esto que tiene que ver con lo que les había prometido en el título de insectos en fósiles. Entonces, uno de los casos en los que he venido trabajando junto con el grupo grande de paleontólogos del Instituto Smithsoniano tiene que ver con el cambio entre el Cretácico y el Paleoceno. Entonces, Colombia es un sitio ideal para evaluar los cambios en fauna y flora a través del Maastrichtiano y el Paleoceno, pues porque por un lado hay una proximidad al Paleoecuador a lo largo de todo este tiempo. Suramérica se movió solamente un poco hacia el norte entre el Cretácico y el Paleoceno. Se prevalecen los climas tropicales entre este intervalo, lo cual pues estamos viendo el trópico, y eso entonces nos permite reconstruir cuál fue la respuesta o qué fue lo que pasó con la fauna y pues, con la biota en general en el trópico americano durante la extinción, en la gran extinción de los dinosaurios al final del Cretácico. Entonces, en cuanto a fósiles, en macrofósiles tenemos tres sitios importantes, tres floras importantes. Una de ellas es la flora del Cretácico tardío, del Maastrichtiano, de la formación Guaduas, acá en verde. Y del Paleoceno tenemos dos floras que han sido ampliamente estudiadas, muy colectadas, que son la flora del Cerrejón, en la península de La Guajira, y la flora de la formación Bogotá, aquí en amarillo, que también está a lo largo de la sabana de Bogotá. Entonces, muy bien, ¿cómo eran esos bosques del Maastrichtiano? ¿Cómo eran los bosques del Cretácico tardío justo antes de la gran extinción de final del Cretácico? Entonces, este es un ejemplo de los fósiles que encontramos. Estos fósiles están asociados a las facies carbonosas de la formación Guaduas.
se encuentra mucho en todas estas minas de carbón artesanales a lo largo de Bogotá, de Boyacá, digo. Y a veces encontramos también en unas facies un poco más arenosas, como es este caso. Entonces, ¿qué vemos en este bosque? Entonces, estas hojas, tenemos hojas muy grandes, eso es lo primero que uno ve, hojas muy grandes que tienen márgenes enteros, podemos reconocer familias o elementos muy característicos del trópico, como palmas, hay representantes de la familia Laurasia, esta es una urticácea o esta fina urticácea, tenemos helechos, este en particular, estos dos especímenes son del mismo tipo de helecho, es un helecho, una polipodiacea, pero el grupo particular al que pertenece hoy en día está restringido a el paleotrópico, está restringido al sudeste asiático. Tenemos salicáceas, maslauráceas, ramnáceas, zingiberales, o sea, la familia, el grupo grande de los bananos, el jengibre, las heliconias, y algunas otras cosas que no alcanzamos a identificar qué son. Entonces, ¿qué sabemos? ¿Cómo eran estos bosques? Sabemos que eran bosques lluviosos, o sea, eran bosques tropicales lluviosos. La mayor parte de las hojas, o una gran proporción de las hojas, pues son mayores a tienen un área mayor a 180 centímetros cuadrados, lo que nos indica que llueve mucho. Casi el 50% de los ápices que encontramos son acuminados, esto también sugiere mucha precipitación, y las estimaciones a partir de esta fisionomía de las hojas nos da que llovía más de 2 metros al año. ¿Qué había? ¿Cuál era la composición? Entonces, pese a que les acabo de mostrar muchos de estos fósiles, macrofósiles que encontramos son de angiospermas, el registro de polen nos dice que no todo era angiospermas. No eran bosques que estaban dominados por angiospermas, eran bosques mixtos, los cuales el polen nos dice que eran más o menos la mitad encontramos angiospermas, la otra mitad helechos y una proporción baja pero significativa de coníferas, sobre todo de la familia Araucariaceae. También sabemos que la estructura del dosel, a diferencia de hoy en día, era un dosel abierto. Era un dosel en el cual no existía aquella característica que hay hoy, en la cual, por haber un dosel cerrado, hay recirculación del aire y hay una re-respiración del CO2, lo cual crea como un gradiente en la señal isotópica de carbono entre las hojas de más arriba en el dosel y las hojas del sotobosque. Entonces, en este gráfico de un trabajo de Graham, de Heather Graham, ella miró la señal isotópica para una gran cantidad, para casi 80 hojas de la formación Guaduas, y encontró que el rango de delta C13 era bastante bajo. Es decir, la diferencia que hay, encontró que algunos tenían 22, otros tenían 24, por decir cualquier número, pero cuando se compara ese mismo rango con bosques tropicales actuales que tienen un dosel cerrado, se espera que para ese número de hojas haya un rango mucho más grande de delta C13. Entonces esto nos lleva a decir o a concluir que estos bosques de la formación Guaduas tenían una estructura que no era cerrada, muy probablemente era una estructura abierta. Y en ese sentido, pues son muy diferentes a los bosques neotropicales modernos. Entonces, mientras hoy en día una de las características muy grandes y que ecológicamente es muy importante para los bosques tropicales, los bosques neotropicales, justamente tener un dosel cerrado. Porque el dosel cerrado, por un lado, nos está indicando que hay un gradiente lumínico al interior del bosque. Eso ha llevado a la evolución de muchos, digamos que, hábitos de vida de las plantas. Entonces, eso ha favorecido la evolución de plantas epífitas, semiepífitas, de lianas. Por otro lado, a nivel ecológico, tener un dosel cerrado implica también que el número de hojas que hay por unidad de área, o sea, si uno se para abajo en el bosque y mira para arriba, el número de hojas que están una encima de otra es mucho mayor cuando hay un dosel cerrado. Eso implica que hay una mayor cantidad de hojas que están soltando agua, que están transpirando agua continuamente. Entonces, nuevamente recordemos que a la escala de un bosque, pues esto es un proceso muy importante en el ciclo hídrico y también en la regulación térmica del bosque.
¿Cómo eran entonces estos bosques del Cretácico? ¿O qué es lo más parecido que lo podemos imaginar? Entonces, pues es difícil imaginarlo, sobre todo para nosotros viviendo en el neotrópico, pero hay algunos ejemplos, sobre todo en Nueva Guinea, Nueva Caledonia, en Borneo, en donde todavía existen muchas especies de araucariáceas, sobre todo del género Agathis, que viven en bosques tropicales de tierras bajas. Entonces ellos crecen como árboles emergentes y como pueden ver acá, la misma arquitectura de la planta no permite que se cierre completamente el bosque, sino que es un bosque mucho más abierto, ahí entra mucha luz y hay mucha más circulación del aire. Entonces esta es la imagen, esto es lo que nosotros creemos de cómo eran los bosques del Cretácico, estas eran las plantas. Entonces ahora, ¿qué con los insectos o qué con los herbívoros? ¿Cómo era la herbivoría en ese entonces? Entonces, estos son algunos ejemplos y encontramos muchísima herbivoría. Entonces, como buen bosque tropical, alrededor del 50% de las hojas fósiles que hemos encontrado tienen algún tipo de daño. Entonces, tenemos aquí ejemplos de daños externos, que simplemente pues como arrancar un pedazo, dejando un circulito, casi un círculo. Tenemos ejemplos de insectos escama, en este caso, así no crean, es cada una de estas cositas es un pequeño insecto escama que se quedó pegado ahí a la hoja. Tenemos daños por hongos, tenemos más daños externos, tenemos ejemplos de minadores, tenemos ejemplos de esqueletos, tenemos ejemplos de puntaduras en la vena media y más minadores. Hay muchos daños. Entonces, ¿cómo es la frecuencia? La riqueza que vemos en los daños de la formación Wadwash en el Maastrichtiano. Entonces, miramos 900 hojas, más de 900 hojas, cuales encontramos 65 daños diferentes. La mayoría de estos están relacionados a herbivoría y, como ya les dije, pues más o menos el 50% de las hojas tienen daño. Entonces, esta es una gráfica que compara la flora de la formación Wadwash en verde con otras floras que se conocen del Maastrichtiano y en las cuales también se ha evaluado la riqueza de daños, el número diferente de daños que encontramos. Esta es una forma de remuestreo que no es remuestreando un número de hojas en particular, sino hace un estimativo de cuál es la riqueza al 95% del muestreo, cosas de estadística. Pero lo que vemos es que, independiente de eso, la flora de Wadwash presenta una mayor riqueza, es estadísticamente más diverso en términos de daños que floras más o menos de la misma edad, tanto de Patagonia como del interior de Estados Unidos. Y esto lo que nos muestra, o el patrón que se ve ahí muy interesante, es justamente cómo esto probablemente nos está reflejando ese mismo gradiente de diversidad que existe hoy en día en términos de herbívoros y de insectos. Estamos viendo que en el Maastrichtiano ya había, pues vemos que había mayor riqueza de daños y probablemente de herbívoros que en zonas más, templadas realmente. Tenemos algunos ejemplos en estas floras, pues algunos como ejemplos particulares. Entonces uno de los daños más curiosos que tenemos es este, que si pueden ver bien, se ve como un pedacito de hoja, es un pedacito de hoja. Pero lo curioso de esto es que este de acá es el borde real de la hoja. Aquí pueden ver las venas y las venas así que terminan en el borde, lo cual significa que este pedazo fue cortado formando un arco de casi 180 grados, de una manera formando como un círculo un borde bastante liso. Entonces, hoy en día un ejemplo de esto, o esto es muy típico de las abejas cortadoras, que son Megachilidae. Estas abejitas pues cortan parte de la hoja, siempre casi circulitos o medio círculos, viajan con ellas y hacen estos nidos, van haciendo como un pequeño cigarrillo, por así decirlo, y estos son sus nidos, ahí depositan sus huevos, y es bastante curioso. Usualmente en el registro fósil pues se ha encontrado, digamos que lo equivalente a esta hoja es la hoja en la cual se ha removido un pedazo. En este caso tenemos es un pedazo suelto. Lastimosamente pues tenemos un n igual a 1, entonces estamos esperando poder ir a campo a conseguir más, a buscar más de estos ejemplos.
Tenemos también, en cuanto a los insectos especializados, muchas veces, justamente por lo que les decía, el comportamiento de ciertas familias es muy particular. Entonces, la forma en cómo empiezan estos caminitos, cómo se hacen estos caminitos, y sobre todo la disposición de los excrementos, es muy característico de ciertas familias. Entonces, en este caso, este es un ejemplo de polillas pigmeas de la familia Nepiculidae, que se caracteriza por formar estos caminitos que zigzaguean muchísimo y tener excrementos que están a veces empaquetados y a veces discretos. Si no me creen, todas estas pelotitas negras que se carbonizan de manera diferente, eso en efecto son los excrementos del minador que existió hace más o menos 70 millones de años. Otro ejemplo de otra mina, de otro minador, también les había mostrado en el principio, son estas Buculatricidae, que se caracterizan casi siempre por tener una fase terminal de la mina que es muy lineal y los excrementos están muy empaquetados. Entonces, aquí tenemos otro ejemplo de otra polilla que vivía hace 70 millones de años. Entonces, muy bien, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con este bosque? ¿Qué pasó con estos bosques y qué pasó con los insectos? Entonces, hace 66 millones de años, creo que no necesito repetírselo, hubo una gran extinción asociada al impacto de un gran meteorito que cayó cerca de la península de Yucatán, que causó una gran catástrofe ecológica. Hay otras hipótesis que muestran que pues, había un calentamiento global previo a esto, que probablemente también incidió en la extinción a gran escala, pero este evento en particular fue catastrófico para las plantas. Entonces, por los últimos 20 años, digamos que muchos colaboradores hemos estado trabajando en la extinción, los efectos de la extinción del final del Cretácico en la flora en el norte de Sudamérica. ¿Y esto por qué? Porque se sabe muy bien, como con mucho otro registro fósil, se sabe muy bien qué ocurrió en Estados Unidos, en Europa, en el sur de Sudamérica, pero hay muy poca evidencia de qué pasó en los trópicos. Entonces, a lo largo de los años, hemos estado mirando tanto polen como macrofósiles para poder entender en continuidad qué fue lo que pasó durante este intervalo de tiempo. Esperamos pues que próximamente este trabajo que luego les voy a hablar pues salga publicado. Miramos 39 secciones estratigráficas, casi todas estas son de pozos, las cuales combinadas abarcan todo el Maastrichtiano y todo el Paleoceno. Estas secciones estratigráficas, pues de ahí obtuvimos polen, y lo bueno del polen es que nos da una visión muy regional de qué cambios hubo en la diversidad, hubo extinciones, no hubo extinciones, pero no nos dice mucho sobre digamos que aspectos locales y aspectos ecológicos de los bosques. Entonces, para eso hemos trabajado con macrofósiles. Hemos trabajado con 3 floras. Entonces, la de la formación Guaduas, de la cual ya les estuve hablando. Tenemos un poco más de 2.000 hojas colectadas en 13 localidades diferentes. Esa se ubica, como ya les dije, en Boyacá. Y 2 floras del Paleoceno, formación Cerrejón y la formación Bogotá, con las cuales pues, también tenemos más de 2.000 hojas colectadas que nos han podido dar como ese poder estadístico para poder tener comparaciones reales entre cómo eran localmente estos bosques antes y después de la extinción. Entonces, ¿qué hemos encontrado? Entonces, por un lado, encontramos pues que mirando el polen, mirando la diversidad y la composición de la palinoflora, vemos que entre 66 millones de años, o sea, justo con el impacto del meteorito, hay un pico de extinción. Y ese pico de extinción entonces viene correlacionado con un descenso drástico en la diversidad de morfoespecies de polen. Este descenso drástico o esta baja diversidad del polen duró casi todo el Paleoceno, y solamente a finales del Paleoceno, principios del Eoceno, es que llegó más o menos a los mismos niveles de diversidad que había antes de la extinción. Y
seguido a esto, o junto con esto, encontramos que las floras que habían durante el Maastrichtiano, las palinofloras que habían durante el Maastrichtiano, son muy diferentes a las floras que habían después. Entonces eso se puede ver en este análisis multivariado. Este es el eje 1 de un análisis de canónico, de Trended Canonical Analysis. Y lo que se ve acá, o este cambio que se ve, es que esto refleja la composición de la flora. Este es un tipo de flora y la flora cambia drásticamente justo en el KT, en el KPG, digo. Lo mismo se puede ver haciendo un análisis de clúster, lo cual trata de agrupar, digamos que forma estos árboles o agrupa de acuerdo a la similaridad en la composición que hay en cada uno de estos momentos del tiempo, y se ve que hay dos grupos muy bien delimitados. Un grupo que nos muestra unas floras maastrichtianas y otro que muestra unas floras paleocenas. Una de las causas de esto tiene que ver justamente con la proporción de angiospermas. Entonces, la proporción de angiospermas, como ya les había dicho, durante el Maastrichtiano, era más o menos del 50% de la palinoflora. Después de que pasamos el final del Cretácico, esto sube a casi un 90%. Entonces vemos que hay un cambio florístico muy grande, no solamente en términos de diversidad, baja la diversidad después con la extinción, sino que cambia completamente la estructura del bosque. Así es como llegamos entonces a los bosques del Paleoceno, que yo creo que si muchos de ustedes estuvieron en el congreso, pues ya de esto hablamos un montón. Se consideran los bosques neotropicales más antiguos que se conocen. Entonces, ¿por qué neotropicales y por qué difieren de los bosques del Cretácico? Difieren en dos cosas muy importantes. Una, que estos bosques neotropicales hoy y en los del Paleoceno eran multiestratificados, tenían ese dosel cerrado, y también en que tienen la misma composición a nivel de familias que vemos hoy en día en los bosques. De resto, tienen las mismas características que cualquier bosque tropical, al igual que en el Cretácico. Hay una alta precipitación, hay alta temperatura, crecieron en tierras bajas, están dominados por angiospermas, los de hoy en día, y los del Paleoceno, y pues hay una gran intensidad de interacciones bióticas. Entonces, ¿cómo sabemos cómo se compara la composición entre el Paleoceno y el Cretácico? ¿Cómo cambió a nivel de familia? Entonces, para evaluar esto, lo que hicimos fue utilizar dos parcelas permanentes en las cuales se conocen absolutamente todos los árboles que existen en un área de 50 hectáreas en Panamá, y en el Parque Amacayacu es una parcela de 25 hectáreas, pero las dos tienen esa característica. Sabemos exactamente que las coordenadas, sabemos qué individuo crece, sabemos qué especie es, sabemos qué familia es, y eso nos ha permitido tener, digamos que un registro a través del tiempo de cómo han cambiado, pues cómo cambian estos bosques. Obviamente estos son cambios a nivel ecológico, tanto en Panamá como en el Parque Amacayacu. Pero lo bueno es que esto nos sirve como referencia para comparar nuestras floras fósiles, ya que las floras fósiles de alguna manera están reflejando esa biomasa que se está produciendo en un bosque, como es en estos casos. Entonces, lo que hicimos fue seleccionar 100 áreas diferentes dentro de cada una de estas parcelas y miramos cómo era la similaridad en composición de familias entre un área y otra. Entonces, con eso creamos una distribución nula, que es esta en gris, y esa distribución nula nos dice, lo que me está respondiendo es, si yo hoy en día voy a un bosque, cojo un área delimitada y la comparo con un área del mismo tamaño en el mismo bosque, voy a encontrar que en promedio hay una disimilaridad de 0.3 en el Parque Amacayacu. Mientras que en Barro Colorado, en Panamá, pues es alrededor de 0.5. Esa es mi distribución nula. Ahora lo que hicimos fue comparar las floras del Paleoceno con los bosques modernos, y asimismo la flora del Cretácico, del Maastrichtiano, con los bosques de hoy en día. Entonces,
¿Qué nos dice esta gráfica? Esta gráfica nos dice, en amarillo, estamos comparando los bosques del Paleoceno respecto a la parcela actual, y vemos que la distribución de similaridades pues es muy parecida, y de hecho cae dentro de la misma distribución que nosotros esperamos si cogemos dos sitios aleatorios hoy. Mientras que estos bosques del Maastrichtiano son muy diferentes y de hecho tienen un índice muy alto de disimilaridad, lo cual nos indica que la similaridad es muy baja, o sea, no se parecen para nada a los bosques que tenemos hoy en día. Esto es muy significativo porque si pensamos en la cantidad de tiempo que hay entre estos bosques del Maastrichtiano, que tienen alrededor de 70 millones de años, los bosques del Paleoceno, que tienen 60, una diferencia de 10 millones de años, los bosques de hace 60 millones de años se parecen más a los de hoy en día que a los de hace 70 millones de años. Entonces, todo esto refleja también ese cambio total en la estructura del bosque que no solamente fue de pasar de ser dominado, de no estar dominado de angiospermas, así estar dominado de angiospermas, sino que las mismas familias de angiospermas cambiaron completamente. ¿Cómo era la herbivoría? Entonces esto es un trabajo en el cual desarrolló su tesis Alejandro Giraldo, biólogo de la Universidad de AFIT, y él encontró, pues, después de un año de estar mirando fósiles, más de 800 fósiles, qué tipos de daños tenían, encontró una diferencia muy grande en estas dos floras que tenemos del Paleoceno. Entonces encontró que en la flora del Bogotá hay una alta diversidad, una alta riqueza de daños, que contrasta mucho con la baja riqueza de daños que hay en la flora del Cerrejón, y esto se debe tanto para el daños totales, o sea, daños externos, mordiscos, minas, agallas, y en particular encontró que hay una diversidad muy, muy grande de agallas. Pero recordemos que estas agallas pues también hacen parte de estas interacciones específicas que hay entre insectos y plantas. Y esto pues igual nos muestra que comparado con otras floras alrededor del mundo de la misma edad, vemos también ese patrón consistente. Nuevamente el trópico hace 60 millones de años, a pesar de la extinción del KPG, tenemos una muy alta diversidad de daños y probablemente de insectos herbívoros. Pero entonces, ¿cómo se compara esta herbivoría? ¿Cómo se comparan estos insectos herbívoros del Paleoceno con los del Cretácico? ¿Qué fue lo que pasó? Entonces, si comparamos las floras de los daños que tenemos en Guaduas, Bogotá, Cerrejón, vemos que en términos de frecuencia son todos muy altas, como es de esperar, bosques tropicales, climas cálidos, llueve mucho, hay mucha frecuencia de daños. Cuando miramos la riqueza, entonces el patrón es un poquito más complejo. Entonces no hay diferencias significativas entre la riqueza de daños entre la flora de Guaduas y la de Bogotá, o sea, Maastrichtiano y Paleoceno, pero sí consistentemente la flora del Cerrejón tiene una riqueza más baja. Entonces esto se puede ver entre Bogotá y Cerrejón a diferencias ecológicas entre estos dos sitios que son aproximadamente coetáneos. Pero ¿qué pasa cómo se distribuyen estos daños? Entonces empezamos a explorar, bueno, entonces si la riqueza de daños entre Guaduas y Bogotá es igual, quiere decir que es que la herbivoría en ambos sitios es igual, se comporta igual, tenemos simplemente un montón de insectos y ya. Entonces empezamos a mirar los daños que encontrábamos por especie de planta dentro de estas floras y a comparar entonces qué tantos daños hay. ¿Se debe acaso que hay muchos daños en Bogotá y en Guaduas porque todas las especies tienen muchos tipos de daños diferentes o no? Y encontramos luego un patrón interesante. Entonces encontramos que Cerrejón, que ya sabemos que tiene, esta es la diversidad de la riqueza de la flora completa, tiene pocos daños en la flora, tiene poca riqueza en la flora, pero si miramos digamos que el número promedio de daños por especie, también es poco, es de esperar. En Bogotá, en cambio, pues tenemos que hay muchos daños en la flora, hay una gran diversidad, una gran riqueza de daños, y si miramos el promedio de daños por especie de planta,
pues también vemos que es relativamente alto, lo cual tiene sentido. Si hay muchos árboles, si hay muchos daños en una flora, pues es lógico encontrar que cada una de las especies que componen esa flora tienen muchos daños. Pero cuando miramos las floras del Maastrichtiano, cuando miramos la flora del Guaduas, vemos que pasa lo contrario. Es una flora en la cual hay muchos daños, pero si miramos el número de daños que hay por cada especie, es relativamente bajo. ¿Eso qué nos indica? Eso nos indica que probablemente cada especie de planta en la flora del Guaduas va a tener daños distintos entre sí. De manera que cuando miramos toda la flora en conjunto va a haber muchos daños, pero cada especie en particular no es que necesariamente tenga muchos. Entonces ahí es donde volvimos a aquel concepto que les estaba hablando hace un rato de la similaridad de daños y cómo se relaciona con la similaridad de insectos. Aquí lo que entonces comparamos es qué tan similares eran los daños que hay entre pares de especies dentro de la formación Guaduas, dentro de la formación Cerrejón y dentro de la formación Bogotá. Y lo que encontramos es que, nuevamente recordemos, esto es un índice de disimilaridad, así que los valores cercanos a 1 son similares, los valores cercanos a 0 son cercanos a 0 son muy similares, cercanos a 1 son nada similares, y lo que encontramos es que justamente, si miramos esa distribución entre pares de especies, la mayor parte de las especies de plantas en la flora de Guaduas tienen daños que son muy distintos, son muy disimilares, y eso nos indica que la comunidad de insectos que estaba haciendo esos daños era muy diferente también. Cosa contraria a lo que se observa tanto en Bogotá como en Cerrejón. Tenemos que hay una alta similaridad de los daños, quiere decir que entre especies, entre pares de especies de hojas, de plantas, tenemos que la mayor parte de los daños se comparten. Eso incluso pese a que en Bogotá tenemos una alta diversidad y tenemos un alto número de daños específicos como minas y como agallas. Lo que pasa en este caso es que aquellas especies que tienen muchas minas y muchas agallas también están compartiendo los mismos tipos de mordiscos. Y eso hace que la similaridad entre daños sea muy alta. Entonces, volviendo a las imágenes, pues tiene mucho sentido. Si nosotros mirábamos los daños y digamos que esos patrones de herbivoría que hay entre diferentes especies de plantas del Cretácico, vemos que son muy diferentes entre sí. Entonces, es decir, no vamos a encontrar que las mismas hojas, que las hojas de una especie tengan todos los daños que se encuentran en la flora, sino que tienen cada una unos pocos daños y no se repiten mucho. Lo contrario pasa en la flora de Cerrejón y en la flora de Bogotá, en donde, como les decía, incluso aquellas especies que tienen una alta cantidad o una alta diversidad de daños específicos, como agallas, pues también comparten un montón de daños que son no específicos, como mordiscos desde el margen o estos en los que simplemente se remueve parte desde la parte de adentro de la hoja. Entonces, ¿esto qué indica? Entonces, por un lado indica que es que el hecho que las hojas en el Paleoceno están muy comidas, y están muy comidas por daños, por insectos que son no específicos y que son insectos generalistas y que son insectos que mordisquean. Y pues la diferencia entre Bogotá y Cerrejón pues tiene que ver es con los daños específicos. Entonces, para concluir, daños. Encontramos pues que los daños del Maastrichtiano, estamos viendo un patrón en el cual las hojas tienen daños muy diferentes. Eso nos está reflejando una comunidad de insectos que es muy diferente entre diferentes especies. Entonces, los insectos que se están comiendo la especie A no van a ser los mismos que se están comiendo la especie B. Cuando pasamos del Cretácico al Maastrichtiano, en cuanto a riqueza, vemos que no hay una disminución muy drástica. Entonces eso se puede interpretar, pues que se puede interpretar con que ya
para el Paleoceno, tenemos una recuperación ecológica sustancial, en la cual puede que haya habido y probablemente hubo extinción de insectos, pero como estamos mirando algo que es 8 millones de años después, en el Paleoceno tardío, pues ya tenemos bosques con los cuales hay una alta diversidad de daños de insectos y probablemente alta diversidad de herbívoros. ¿Qué cambia? Entonces cambia que junto con ese recambio florístico que hubo entre el Cretácico y el Paleoceno, pues estos nuevos dos bosques del Paleoceno también muestran un cambio en la distribución de daños y probablemente en cómo las comunidades de insectos estaban comiendo. Entonces pasamos de tener comunidades de insectos que se estaban especializando en una sola especie de planta a tener comunidades de insectos las cuales probablemente sí están comiendo todo lo que encuentren disponible. Y en algunos casos, como en la formación Bogotá, pues tenemos un subset de daños especializados como agallas y minadores. Entonces con eso dejo para preguntas por si tienen alguna. Este trabajo, digamos, pues hay muchísima gente que ha colaborado en este trabajo. Aquí les resumí como 4 artículos diferentes. Y pues muchos asistentes de campo pues no están ahí en los agradecimientos, pero disculpen si no los incluyo. Y muchas gracias. Listo, Mónica, muchísimas gracias. Vamos a ver si hay preguntas, por favor, irlas colocando en el chat, yo las voy leyendo. Bueno, mientras tanto, pues agradecerte por... Catalina había alzado la mano. Listo, una pregunta de Alejandro Giraldo. Muchas gracias por la charla, Mónica, en este recambio tan grande y particular de daños entre hojas del gimnospermas. Perdón, ¿Sí me escuchaste o...? No, eso fue la señal. Listo, vamos a ver si... la pregunta es de Alejandro Giraldo y pregunta, en este recambio tan grande y particular de daños entre hojas del mastroistiano, ¿qué tanto es el aporte de la comunidad de helechos y gimnospermas? Estas comparaciones fueron hechas solo con angiospermas, como justamente pues porque hay un sesgo entre la preservación de gimnospermas entre el Cretácico y el Paleoceno, y porque la cantidad de helechos es poca. Entonces, para asegurar como algo que fuera comparable entre ambas, solamente se utilizaron angiospermas. Listo. Si Catalina ahorita levantó la mano, pues sí va a preguntar. Puedo abrir el micrófono. Ay, qué pena, es que es muy larga la pregunta. Entonces, ¿sí me escuchan? Sí. Hola, Mónica. Quería preguntarte, es que normalmente en la literatura de geología uno encuentra que la formación Guaduas es de un ambiente transicional. Entonces, ¿estos bosques se encontrarían como hacia la parte más superior o son compatibles con ese tipo de ambiente? ¿O definitivamente no es un ambiente transicional, sino que es algo más continental? Y tengo otra pregunta, pero pues si quieres preguntar esta primero. Los bosques, como justamente por eso creemos que pues estamos viendo la parte, como la parte superior, parte media superior de la formación Guaduas, justamente porque no vemos como ninguna influencia marina en los sitios en donde colectamos los fósiles. Sin embargo, digamos que la forma de datación, lo hemos estado viendo es con polen, y el polen no nos da la resolución pues como para decir algo más que sea maastrichtiano. Pero pues probablemente sí estamos en la parte media a superior de la formación Guaduas. Y qué pena, la otra pregunta era, ¿tú por qué crees que uno normalmente cuando encuentra esos niveles así con hojas, con mucha vegetación, normalmente no aparecen vertebrados asociados? ¿Sabes? ¿Tienes idea? Sí, es una muy buena pregunta que he discutido también mucho con muchos vertebrólogos. Una de las razones, pues hay casos excepcionales en los cuales sí pasa. Entonces hay unos niveles, por ejemplo, en donde encuentran dinosaurios en Argentina, que también son unos lodos muy finos, y se encuentran hojas.
pero es muy, muy, muy escaso. Yo creo que depende un poco del sitio. O sea, por ejemplo, en la formación Cerrejón uno no encuentra esos dos, uno nunca encuentra como los dos juntos. Yo creo que es pues porque igual no son ambientes muy anóxicos en los cuales se preservan las plantas. Entonces, si hubiera como algún animal, pues sí se hubiera alcanzado a descomponer, o los restos sí se hubieran alcanzado a degradar. Pero es especulación, la verdad. Listo. Hace un momento Andrés Arevalo había levantado la mano. Si Andrés va a hacer una pregunta, puede prender el micrófono, si no seguimos con la siguiente. Te agradece por la presentación y pues que tiene 1000 preguntas, pero bueno, la primera es, ¿sí me están oyendo? Sí, sí. Sí. Listo. Cuando hablas de similitudes de insectos en dos floras con igual similitud de daños, ¿te refieres a similitudes ecológicas de los insectos o también en cuanto a similitudes de especies de estos insectos? Cuando hay alta similitud en los daños, en dos floras diferentes, no podemos decir mucho si hay similitud de si los insectos son similares o no. Y eso pues tiene que ver como con el gráfico que les mostré, en el cual se miraron los bosques actuales. Y es que solamente en los casos en los cuales hay baja similitud, podemos decir, pues de daños, podemos decir los insectos eran distintos. O sea, los insectos son distintos entre especies de plantas. Las especies de insectos que se están comiendo el árbol A no son los mismos que se están comiendo el árbol B. Cuando tenemos cuando tenemos una alta similitud, no podemos saber a ciencia cierta si eran los mismos insectos que se estaban comiendo el árbol A y el B, o si habían insectos distintos entre el árbol A y B. Espero que eso no haya sido muy confuso. Listo, vale, gracias. Paula Andrea Sucerca pregunta, muchas gracias por la charla y felicitaciones por el trabajo. Tengo una pregunta. En los análisis de la flora actual, ¿encontraron alguna variación estacional en esas interacciones? No, pero porque no miramos. Entonces, justamente nosotros diseñamos el muestreo como para capturar que fuera consistente. Fueron 2 años en los cuales se miró el principio de la época de lluvias, como para obtener la mayor cantidad de insectos. Si hubiéramos ido, si regresáramos, pues, si ese mismo año hubiéramos ido cuando ya había pasado más la época de lluvias, probablemente vamos a encontrar otra comunidad de insectos. Entonces eso le puede otorgar como cierta variación, pero no lo miramos. Listo. Otra pregunta de Manuel Robledo. Cuando Giraldo observó las diferencias de agallas entre ambas floras, ¿es porque estaba tratando de interpretar algo a partir de ese tipo de daño en particular? No es porque estuviera tratando de interpretar algo, sino que fue más bien al revés. Entonces, pues cuando empezamos a mirar la flora de la formación Bogotá, pues es muy impresionante, está muy bien preservada y se encuentran muchos daños. Entonces, pues uno más o menos sabe que sí hay muchos daños, pero entonces cuando nos pusimos a mirar ya directamente como cuantificar todos los daños, fue que encontrábamos una galla, y esta galla es diferente, y esta otra es diferente, es diferente, es diferente. Y entonces encontramos un montón. No estábamos esperando encontrar nada, no estábamos buscando específicamente agallas, sino que encontramos muchas. Ya después fue que empezamos a ver, bueno, entonces pues como que él empezó a ver como, bueno, esto qué puede significar, o por qué hay tantas, agallas. En general es que las agallas son muy, vamos en la literatura que no es el caso, que esas mismas condiciones que ocurren, condiciones ambientales que se asocian a ver que haya muchas agallas, como esa del tipo de hojas que son mucho más gruesas, la radiación solar es mucho más intensa, el déficit de vapor de agua es mucho más intenso. Esas mismas cosas pues pasan en el dosel del bosque.
Vale. Otra pregunta de Paula Andrea Sucerquia. Además de los daños en fósiles de hojas y el coco, ¿encontraron algún daño en maderas en alguna de las localidades? En maderas no hemos, hay unas maderas no de la formación de Cerrejón, pero pues... Al parecer hemos tenido algunas complicaciones de internet. Vamos a esperar a que Mónica vuelva para seguir con las preguntas. Gracias. ¿Va, Mónica? Cuando un expositor no quiere responder la pregunta, simplemente se desconecta. Entonces, no, como iba diciendo, no hemos, digamos que en maderas que encontramos como que en compresiones, no hemos visto mucho, pero tampoco hemos buscado. Hay unas maderas que están petrificadas de la formación tabaco encima de la de Cerrejón, tampoco, pero creo que también debe ser como falta de trabajo, pues falta de buscar. Pero es muy, o sea, se encuentran en el registro fósil, o sea, daños en madera se encuentran mucho en el registro fósil, entonces pues no hay razón para pensar que acá no vayamos a encontrar también. Listo. Bueno, creo que no hay más preguntas. Te mandan felicitaciones por tu gran trabajo. Saludos desde Argentina. Muchas gracias. Espero que sí, que no los haya confundido mucho. Bueno.